Vaya, 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 iba a decir paquetito, pero no, como veis es un señor envío gracias a Mario de Blue Cronfish y lo voy a sacar porque hay muchos productos. Este vídeo va a ir específicamente de uno al que le tenía muchas ganas, pero hay aquí muchas más cositas que quiero que veáis. Pues como veis, esto es de lo que va el vídeo. Vamos a hablar de iluminación. Sabéis que es algo que nos encanta poder compartir en este canal con vosotros, que conozcáis al detalle el potencial de las diferentes novedades en iluminación y concretamente de Wick Aqua, los foquitos de la serie T, los profesionales, como veis un par de ellos, pero es que además camisetitas, más productitos, limpiador, tijeras, pinzas. Muchísimas gracias a Mario. Pero bueno, os muestro esto sencillamente porque si alguno de estos productos os parece interesante que hagamos un vídeo corto, una reflexión, un pequeño comentario dentro de otro vídeo, pues encantado. Pero lo dicho, vamos a hablar de iluminación, sobre todo estos focos Pro. Pues como veis, hemos sacado los componentes de la caja, aunque dejaré ahí en el lateral con la magia de la edición un pequeño unboxing. Pero en general lo más llamativo es el pedazo de foco, pero es que bueno, ahora hablaremos también de otros detalles, pero es que tiene, creo que son 14 por 14, y si la calidad se midiese al peso, tendría mucha calidad, pero ay amigo, eso no lo podemos saber hasta que no lo tengamos mucho tiempo de funcionamiento. Pero de momento buena pinta, buenos acabados, transformador, certificado, herramientas. Y en este vídeo pues ya hemos terminado un poquito la parte del unboxing, vamos a la chicha, a lo que nos interesa, a currárnoslo de verdad y a trabajar lo máximo posible para que tengáis toda la información sobre este producto. Así que vamos a empezar con especificaciones. Después veremos el tema de la radiación fotosintéticamente activa o par máximo que pueden llegar a dar, lo cual nos va a permitir aconsejaros mejor el tipo de proyectos, altura de posicionamiento o intensidades más o menos recomendadas para empezar a trabajar con ellos según vuestra opción de acuario plantado. También veremos el tema de la instalación, porque al ser tan tochos no es tan fácil como parece. Y finalmente pues haremos una pequeña comparativa dentro del mercado, que es algo que siempre es muy informativo para todos y cada uno de nosotros como aficionados al hobby que somos. Pues tras todo el fin de semana llevándola al límite así de entrada, ya sin más os digo que especificaciones gama alta, muy alta, como no podía ser de otra manera para un producto de estas características. Me ha sorprendido muchísimo las mediciones de par que he realizado y, como os decía, al peso es que es normal, es un producto de un volumen 14 por 14, 1 kg 360 gramos, aparte 2 centímetros más del pivotillo este, y bueno, pensadas para colgarlas por una estética decorativa. La verdad es que pedazo de foco que te llena o te cubre muchísima superficie por el tema de la lente que lleva. Y fijaros, todos los LEDs, creo que eran 100 más 10, una barbaridad. Ahora lo veremos cuando veamos el tema del app, pero bueno, pasando a otro aspecto, cosa que me ha encantado, te lo dicen, RGB más UV 4 en 1, pues muy bien. Sobre el UV vamos a hacer un pequeño apartado que me ha llamado la atención, pero sobre todo el tema de la conectividad. He estado también leyendo y las primeras versiones hace un par de años, gente que la tenéis, habéis dicho que daba problemas. A mí en su día también me pasó con otras marcas que iremos nombrando para que tengáis más información, y yo realmente directamente me ha conectado a la primera, y algo que me ha sorprendido mucho es que ni siquiera me ha pedido registro. Quizás sea por mi propia cuenta de Google, pero bueno, me lo ha puesto facilísimo y ha tardado un segundo en reconocer el dispositivo y en vincularlo a mi teléfono móvil. Y tras conectarla a la luz directamente, un brillo cegador. No soy capaz de mirarlo directamente porque es que es brutal la cantidad de intensidad lumínica o lumens. Cuidadito, sabemos que hemos hablado muchas veces que lumens no tiene que ver con par, que es radiación fotosintéticamente activa, que es lo que me interesa, que da muchísimo este RGB. Pero bueno, si me vengo aquí, abrimos la aplicación, le damos a grabar pantalla, que lo veáis, y si me meto en la app, te da la opción de dispositivo sencillo o múltiples grupos. Pues para acuarios grandes tiene sentido usar 2 o 3 de estas, pero es que yo creo que con 2 de estas sería suficiente para incluso 1500 litros.
Pero bueno, dispositivo sencillo. Esta sería la 8 Pro 8, le damos a conectar, ahí la tenemos, y trae diferentes modos preseleccionados, aunque a mí me gusta más personalizados. Esto me lo preguntáis muchísimo, pero siempre os digo la verdad, al gusto de cada uno de vosotros. Ya contáis el capricho, disfrutar el tema de horarios, también tiene el tema de rampas para apagar y efecto amanecer y anochecer, pero bueno, directamente vamos a modos personalizados, abrimos y vamos a ponerla aquí. Debería ir apagándose poco a poco. Estos 100 LED más 10 UV, que es una brutalidad, y como veis, pues ahí está. Al 75% de cada uno de los tres canales da el 100% de potencia, que ya lo he probado antes para medir el par, como veremos posteriormente en este vídeo. Y como veis, los 4 canales y el ventilador, que no hace nada de ruido. Vamos a dejarlo al 50%, no se oye nada, pero bueno, si ponéis por ejemplo así al 20%, ajustáis fino y 20%, os da potencia del 27% total, y eso hace el blanco. El tema del UV, pues no sé si lo veis ahí, lo podéis usar un poquito más o no. De hecho, voy a bajar la intensidad a los canales para que veáis esa línea central, no sé si se ve ahí, es que es del tema UV, pero bueno, lo he dicho, lo podéis usar o no, y es que es brutal la potencia que da. Reflexión sobre el tema UV. Esto es una de las cosas que me han preguntado en directos. Yo lo tenía siempre en mis dudas, hasta que no ves un producto no puedes opinar. Me he bicheado también toda la red y me ha llamado mucho la atención que realmente, yo no sé si es un recurso comercial o no, sí que en ciertos tipos de plantas estimula, pero más que la fotosíntesis, porque en la medida de par no he visto influencia directa del UV en el par, sino que todo el par, es decir, todo el potencial de la pantalla sale del RGB, de sus diferentes combinaciones, de diferentes intensidades de estos tres canales. Repito, que os gusta lo usáis, que no lo quitáis. Es un UVA, un UV cercano, y pues en algunas plantas sí que tiene sentido porque estimula rutas secundarias, puede potenciar el color, y le vería cierto sentido en estos montajes en los que vamos a utilizar emergidos. Realmente, ¿dónde se utiliza esto? Pues voy a decirlo así finamente, navegando por la red, en aquellos que son amantes de las plantas de la alegría, pues sí que está muy extendido porque fomenta metabolismos secundarios como la resina. Pero atención, ni estoy diciendo que tengáis que poner planta de la alegría en emergido de vuestros acuarios, ni estoy diciendo que uséis estos focos para cultivar la planta de la alegría. Estoy explicando unos fenómenos derivados de la estimulación por luz ultravioleta en ciertas plantas, y creo que podemos tener cierta ventaja de usarlo en nuestras plantas de acuario en emergido para potenciar alguna de sus características, pero repito, al gusto, y si no directamente pues lo apagáis y aquí no ha pasado nada. Pues como veis, vamos a medir la radiación fotosintéticamente activa, el potencial verdadero de esta pantalla. Y también quiero que os fijéis en el ángulo de 90 grados de la lente, pero a cierta altura, 50 centímetros para ser exactos. Fijaros todo lo que abre. Por eso os decía que seguramente con 2 de estos focos sea suficiente para incluso 1500 litros, porque tiene un potencial brutal. Hay que dimearlos o atenuarlos mucho. Luego hablaremos de todo su potencial y recomendaciones. Pero si nos venimos aquí y ahora vamos a poner el tema de la app, quiero que veáis una cosa. Le damos a grabar y quiero que tengáis en cuenta pues rojo 13, verde 16, azul 16, potencia total de la pantalla 21. Está muy dimeada para darme ese 46 de par, que os lo enseño ahí, y sencillamente utilizo 46 porque es lo que tenía con la antigua configuración con la Chihiros. Pero es que si esta pantalla ahora la subo a su máximo, a esa altura, fijaros, vamos poquito a poquito aquí ajustando mientras que grabamos. Fijaros el potencial que da. Brutal, una medición a 50 centímetros de altura de 333. Pero es que, no sé si lo vais a ver, pero es que si lo subo
como medimos en su día con la WRGB2 Pro, 1700, 1800, 2000, es decir, una brutalidad. También es verdad que está toda la potencia concentrada en el foco, no como las pantallas planas que reparten más. Todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero es que es brutal el potencial que tiene esta pantalla. Y dicho eso, la hemos vuelto a poner a su configuración que estábamos antes, porque es que si no deslumbra literalmente a la altura que la tengo. Y reflexiones a altura brutal, se aprovecha toda la naturalidad que da. Y ahora sí que vamos a coger así el teléfono para que lo veáis. Y tiene muchísimo potencial. De hecho, os voy a dejar una toma, porque el 300 litros que lo tengo ahora en la oficina, igual con la Nemolite me pasaba lo mismo. Como la he puesto más alta, pues he tenido que ponerla en vez del 30 al 60% para conseguir también ese par en superficie de aproximadamente 40 que tenía en ese proyecto. Para que veáis que un truquito, lo he dicho muchas veces, pero si os sobra luz y no podéis dimear vuestras pantallas, pues el recurso de subirlas en altura es la única solución que queda a veces, aparte de jugar o sacar un valor estético añadido. Ahora, cuando no hay, ya sabéis que no se saca, porque siempre se ha dicho que lo barato, pues al final en esos casos cuesta doble. Pero bueno, la verdad es que queda brutal, y el siguiente cambio pues será poner aquí el otro foquito, pero eso ya es otra historia que ahora os iré contando. Pero como veis, el potencial de la pantalla es brutal. Y recomendaciones: tira muchísimo. A mí me gusta siempre que vayan un poquito sobradas. Estaba en exceso, ¿vale? Hay que decirlo todo con claridad, pero yo utilizaría iluminaciones focales para casi todos los montajes a día de hoy. ¿Por qué me gusta? Porque es mi evolución natural como aficionado, por la decoración que da, por la naturalidad que da los montajes. Y solo habría una excepción en la que yo a día de hoy no lo montaría con tipo foco, e incluso, por ejemplo, un tapizado Iwagumi con el ángulo que tiene sería sobrado. Pero si quisiera montar un acuario holandés, en ese caso todavía me iría a pantalla de estas, sea de Chihiros, sea de Twistar, o sea la gama L, que son también unos auténticos pepinacos, de la de Wick Aqua, sencillamente porque como son todo plantas, en ese caso del holandés de altos requerimientos, pues unas van a crecer más que otras, unas van a tapar a otras, y puede que tengamos problemas, y así conseguimos un reparto de luz más uniforme. Pero quitando ese caso, los demás, sin duda, iluminación focal es sinónimo de naturalidad. Pero bueno, antes de pasar al tema de la instalación, quería que vierais algo que os había comentado antes, lo que aporta cada canal de par, y para ello, como veis, le damos a grabar. Y si usar el 100% de rojo a esta misma altura, como veis, 500 y pico, el verde aporta un poquito menos par en esa combinación, y el azul también tiene muchísimo par. De hecho, como veis, el verde es el que menos da. Pero el tema que os comentaba del ultravioleta, como veis, el ultravioleta per se prácticamente no tiene influencia en el par, pero si por ejemplo tenemos combinado con los otros, pues ya sí que tiene una pequeña influencia. Sencillamente, como dato un poquito anecdótico, veis así, 509, prácticamente no influye lo que influye en los otros canales, que es una barbaridad. Pero así os lo demuestro también por el comentario que hemos hecho antes del tema del ultravioleta, con su función pues seguramente en estimulación de rutas secundarias que tengan que ver con el colorido de esas plantas en emergido. Y como habéis visto hasta ahora, un review creo que bastante completo e informativo, y llega el momento de colocarlos para disfrutarlos. 3 consejitos: cuanto más altura, más va a lucir. Y aquí viene la primera, ¿por qué no tengo sus pies originales? Porque aunque son altos, si os dais cuenta, incluso aquí tengo otros soportes, como la pantalla es tan grande, se va a quedar siempre por debajo de otro tipo de soporte,
y perderíamos seguramente parte del potencial decorativo y de amplitud y de naturalidad que daría en el montaje, pero bueno, se puede utilizar. Pero sobre todo, como yo lo quiero para parte en emergido, necesito más altura y por eso no me valdría el brazo que creo que tiene un precio de unos 20 euros por si os interesa, y ojo, que puede valer para muchos montajes tipo amazónicos, etcétera, pero en mi caso con emergido pues carecía de sentido. Segunda opción intermedia, pues me fui al Leroy Merlin y sencillamente porque es el que me viene a paso en mi ciudad, si no vais a una ferretería, si no vais donde cada cual considere, escuadras las hay en blanco, plateado, las podéis pintar en negro, en madera, al gusto de cada uno, y he encontrado una solución intermedia porque además venían perforadas y me coincidía justo con el centro de estos proyectos. Desventaja, pues como veis se va a ver el cable un poquito por detrás en este caso, porque su soporte original sí que lo disimularía, pues aquí se va a ver, pero bueno, ya lo iré decorando con la gracia de las plantas, que también me encanta. Tercera opción, lo que ya sería chapó, la Fish Run ideal que todos nos gustaría tener, pero yo al menos no puedo. No sé si vosotros algún día, lo digo por si tenéis la opción de diseñarla, que lo tengáis en cuenta. Que todo esto vaya colgado del techo con instalación eléctrica incluida en el techo. De hecho, os voy a dejar una toma porque estos dos foquitos iban a ser originariamente para el 300, el nuevo montaje en el trabajo, y ahí hemos preparado una instalación en el techo porque ahí es como hubiera quedado ideal, pero por tema de decoración al final no ha podido ser, y el tema de decoración, cágate el lorito, como se suele decir, pues nos ha dicho la decoradora que no pegan tonos plateados, y si el problema de esta pantalla es el plateado, bendito problema, porque es un foco de la leche. Así que me los voy a poner aquí yo los dos colgaditos y voy a disfrutar de ellos tanto en este montaje como ya está puesto, como en este que le voy a hacer un restyling que haga lucir con un gran emergido. Ahora, dicho eso, dejadme en los comentarios qué o cuál de las tres opciones os parece mejor, pero para colocarla, fijaros, qué sencillito, trae esa pieza que o por aquí la he dejado directamente por ahí, no sé si se ve bien, pero pillada arriba, o directamente también le podéis hacer la revuelta, y como lleva dos agujeritos, pues con esa llave Allen que trae la cajita lo podéis pillar y hacer esa pequeña lazada y también dejar esa pieza por debajo. Pero cuidado, mucho cuidado al colocarla uno solo, porque con una mano es que pesa muchísimo y se os puede caer, entonces que os ayuden. Sería una lástima darle un golpe a uno de estos focos por un descuido así, porque es que de verdad es, repito, es que me están encantando cada vez más. Y pues ya sería ajustarlas, y la verdad es que trae cable de sobra, como hemos dicho, pues eso, para lo ideal para mí, colgarlas del techo. Y bueno, ya esta parte final, pues reflexiones y opiniones personales sobre este foco. Tiene muchísimo potencial y repasemos. Tiene par, tiene diseño, es de tamaño grande, es decir, proyectos grandes os va a dar mucha cobertura lumínica en mucha superficie sin tener que llevarlo nunca al 100%, eso es muy importante, sobre todo acuarios, proyectos amazónicos con emergido, sin tener que pasar ni siquiera el 30-40% de su potencial, os va a sobrar para la mayoría de plantas, incluso menos, lo cual es bueno. Ventilador muy silencioso. Y por poner alguna pega, pues seguramente se tendría que trabajar un poquito más el tema de la caja, la presentación, pero bueno, todos son costes y queremos calidad-precio y no pagar mucho, pues bueno, está bastante bien. Y también el tema de la app, creo que, pues como he dicho en este vídeo al principio, he leído comentarios buscando por todos sitios, pero a mí no me ha dado ningún problema, y me voy al pasado, a 6 años atrás, cuando hice el primer vídeo de Chihiros. La app era horrible y ahora es una de las que la gente tiene de referencia. Pues es que esto no le desmerece nada, ni la marca, ni el rendimiento, ni las terminaciones a lo que pueda ser el día de mañana, como una alternativa real. Y digo alternativa real porque como aficionados todos queremos más opciones para que se ajusten los precios, para disfrutar de más calidad en nuestros montajes, y es que yo soy ante todo un aficionado como vosotros. Me han gustado muchísimo, tienen mucha más gama también en pantalla plana, en la serie L por ejemplo, la he nombrado ya, pero es que me ha impactado leer las especificaciones.
Y qué deciros, creo que es una gama o pantalla de gama alta, muy alta, lo cual es muy positivo. Tiene un toque estético diferente, al menos a mí me ha gustado. El tema de los colores, como siempre, cuando cambias algo nuevo siempre nos choca. Me pasó en su día con Chihiros, me pasó también con Twistar, con el tema del LED fósforo. Y ahora me ha pasado un poco con las tonalidades, pues bueno, es ir ajustando, acostumbrarse, pero es que ya digo, cuanto más días disfruto de esta pantalla, más me está gustando la naturalidad que le veo al proyecto, pero claro, eso hay que verlo en persona. Dicho esto, yo creo que son recomendables, además por precio, ahora mismo en tienda, en Peces Alcorcón, una tienda mía de referencia, lo he mirado, 175 euros, es dinero, pero es que estamos hablando de un producto que te cubre un acuario de mucha superficie, o con dos de esos focos es que estoy seguro que cubriría incluso 1500 litros. O sea, fijaros el potencial que tiene, y repito que es que estamos hablando de gama alta, muy alta en rendimiento y especificaciones. A partir de ahí, pues quiero que me dejéis en comentarios vuestras opiniones, vuestras experiencias con esta marca para ayudar a todo el mundo a tomar sus decisiones. Y repito, para mí es bueno que llegue una marca con prestaciones, calidad y precio para que las demás pues se pongan las pilas. Pasó hace poco que le dimos caña a Twinstar, cariñosamente dicho, pues le faltaba el tema del dimmer y ya se han puesto las pilas. Pues hasta que venga una nueva marca a apretar a Chihiros y a Twistar es bueno, repito, como aficionado para todos nosotros, y que tengamos más alternativas de calidad, pues es una bendición en este hobby que no quiero ni recordar hace unos años atrás, que la gente ni hablaba de par, ni hablaba de cosas y todo valía el vatio, litro, etc. Pues no, estamos profesionalizando nuestros proyectos y todo esto nos ayuda sin duda alguna. Dicho esto, espero que os haya gustado este pedazo de review y compartir mucho, comentarios, darle cariño, darle like, y nos vemos en nuevos vídeos, y el próximo espero que sea ya pues mostraros los nuevos montajes de los nuevos emergidos, sobre todo ese 75F que va a quedar espectacular con ese otro foco de Wick Aqua. ¡Hasta luego, amigos!